Bueno, entonces la clase del día de hoy se va a tratar de la reactividad en la química orgánica. Y les quiero preguntar algo súper importante. ¿Saben cuál es la diferencia entre la química orgánica y la química inorgánica? Digan por chat, si sí o no, o si se acuerdan de que... Ah, muy bien, se acuerdan. Perfecto, maravilloso. Efectivamente, la química orgánica es aquella donde su átomo principal o donde todo va a estar relacionado con el comportamiento del carbono, el trabajar el carbono. O sea, si no tiene carbono, no es, no es orgánica. Ahora bien, ojo aquí, hay solamente dos moléculas que se pueden considerar con carbono e inorgánicas, que son el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Todo el resto son orgánicas. ¿Eso por qué? Por básicamente la toxicidad de ambas moléculas. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco de lo que son estas reacciones orgánicas y algunas de las clasificaciones que tenemos dentro de la reactividad. Vamos a hablar de lo que es la combustión, la sustitución, la adición, la eliminación, el reordenamiento y la oxidación. La oxidación puede que a algunos te suene el nombre, puede que hayan escuchado las reacciones redox. Así que ahí les voy a decir si esto tiene relación con eso o no. Ahora, esta reacción que tenemos aquí, ¿es orgánica o es inorgánica? ¿Ustedes qué creen? ¿Que es orgánica o inorgánica? ¿Orgánica? Ya, muy bien. Sí, orgánica, perfecto. Ya. Pero, ¿y esta que está abajo? ¿Qué tiene distinta la reacción que tenemos abajo de la que tenemos arriba? Miren bien. Es la misma. Ya, es la misma. Pero hay un momento en el que cambia, ¿cierto? No sé si se dan cuenta, pero, a ver. Miren bien. Aquí nos está diciendo que este se cortó. Y esa también. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar por qué. Miren, miren, miren. Fíjense bien en las partes de los productos. La que está arriba no es igual a la de abajo. Exacto. Un cambio ahí. Bien, Fiorella. Eso mismo. Un cambio. La que está abajo no es igual a la que está arriba. Ninguno de sus dos productos es igual. ¿Por qué? Porque aquí, en la parte de los reactantes, pasó algo. Los reactantes son lo mismo. ¿Pero qué pasó? Que decidieron, al momento de reaccionar, que sería mejor que se intercambiaran entre ellos un cloro y un hidrógeno. Entonces ahora el carbono tiene enlazado 3 hidrógenos y un carbono, y en el otro lado quedó un hidrógeno con un cloro. Eso es una reacción que tiene reactividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque una reacción sin reactividad normalmente forma lo de arriba. Claro, el carbono se separó, se fue a cada uno de los productos, pero este hidrógeno no se perdió tampoco, se quedó. Hicieron así, como que dijo, ya, tú te vienes para acá, pero yo voy para allá. O sea, claro, los productos no son iguales con los lactantes. Los productos no son iguales con los lactantes porque
Ah, es cierto. Ah, cierto, bien. No me he fijado en eso. No me he fijado en eso. Bueno, eh, pero entre comillas, esto fue lo que pasó. Claro, en la izquierda están unidos, en la derecha están separados. Entonces, creo que entonces, claro, en la derecha se fue uno para cada lado, claro. Eso en el fondo es explicar por qué llegamos ahí. Pero ahora les planteo la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si en vez de de que se cambiara el cloro, perdón, el cloro con el hidrógeno, o que el cloro se fuera para cada producto, los dos cloros se van para el carbono? ¿Qué tendría que pasar? Pregunta hipotética, ¿ah? No tiene nada que ver con cosas después. Claro, dos hidrógenos se van. Entonces, se van dos hidrógenos, entonces quedaría, en vez de esto, por ejemplo, aquí abajito también se puede ir ese hidrógeno y queda dos cloros. Entonces, esto siempre va a estar sujeto a la reactividad, porque la reactividad en el fondo es la que nos va a ir diciendo el tipo de reacción que va a ocurrir. ¿Sí? Es bastante compleja la orgánica en el sentido que todo influye en todo. Pero esta parte, dejémosla como eso. Quedémonos con eso, ¿sí? Que la reactividad siempre nos va a indicar el tipo de reacción que ocurrió o que va a ocurrir, para entenderlo mucho más sencillo. Entonces, ahora vamos a hablar de qué son las reacciones orgánicas. Entonces, las reacciones orgánicas son todas aquellas reacciones que se caracterizan por la ruptura y creación de enlaces. Y esto va a producir una reestructuración molecular de los reactantes para formar un producto. En palabras más sencillas, lo que vamos a hacer es que se van a juntar dos moléculas y se van a reordenar y van a formar dos cosas completamente diferentes, pero a partir de lo que teníamos. El ejemplo más clásico, si bien no es una reacción orgánica como tal, sí, esa se la quedo debiendo, es la glucosa. Que tenemos dióxido de carbono, tenemos oxígeno, se reordena y tenemos C6, H12O6. Eso es, por ejemplo, es un tipo de reacción orgánica. Una muy simple, pero que nos sirve para entender. Y de estos tipos de rupturas, tenemos dos. Tenemos la ruptura homolítica y la ruptura heterolítica. Entonces vamos a ver en qué consiste cada una, ¿ya? La ruptura homolítica es aquella que está caracterizada por formar dos moléculas con un electrón desapareado libre y que le confiere una alta inestabilidad energética. ¿Qué quiere decir? Que dentro del último nivel de energía, yo no voy a tener completo el octeto. Porque si quitamos el hidrógeno y el helio, que son los que tienen dos. Pero el de esto cumple los 8 en el último cierto nivel de energía. Como yo no tengo esos 8 electrones en el último nivel de energía, eso me va a dejar el átomo más inestable que el que sí tiene el octeto completo. Entonces, entonces, eso es lo que estamos tratando de explicar. ¿Sí? Que esta ruptura se va a formar entre dos moléculas, pero que ambas tengan un electrón libre y ambas tengan alta inestabilidad energética. ¿Sí? Ahora, es por eso
que la reactividad de este tipo de ruptura es importante, porque necesita juntarse con otro átomo para llegar al equilibrio químico, el equilibrio electrónico, que es lo que le acabo de decir. O sea, una molécula se tiene que juntar con otra para poder llegar a ese objeto y darse entre ambas la estabilidad, ¿sí? Electrónica. Ahora, estos enlaces tienden a darse en enlaces con poca polaridad, pues no existe un potencial eléctrico para donar electrones. Eso podrá ser muy complicado de entender quizás, pero en palabras más sencillas podemos decir que se va a formar un enlace covalente porque no van a ejercer mayor dominancia una molécula frente a otra, sino que van a compartir esos electrones que ellos tienen libres. Y ahí se va a formar ese enlace. Eso es lo que dice en el fondo esa parte, que puede sonar un media cara. Y lo último es que este tipo de ruptura da lugar a los radicales libres, que son caracterizados por interrumpir ciclos celulares críticos como el ciclo de Krebs, donde se forma el ATP. Claro, exactamente. Un ejemplo sería hidrógeno-hidrógeno, justamente, porque como completa los dos, ahí se forma la estabilidad económica. Si rompemos ese enlace, tendremos una ruptura homolítica. Eso mismo. La imagen no sé si la pueden ustedes mirar bien, pero si se dan cuenta, el que yo le estoy mencionando, perdón, encerrando, es el que tendría el radical libre, a diferencia del que está a la derecha, porque tiene menos electrones. Como tiene menos electrones, queda libre un enlace. Y ahí está el electrón libre, el radical libre. Eso es. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Que esto igual es medio complejo de comprender. ¿O quieren que repita algo de nuevo? No tengo ningún problema. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Sí? ¿Estamos todos bien? Los radicales libres, cualquiera que esté con cualquier electrón libre. Radical libre, electrón libre. Eso quiere decir. ¿Ya? ¿Estamos bien? Entonces pasamos. Ahora vamos a ver el otro tipo de estructura. Esa sería la ruptura heterolítica. ¿Ya? Y esta es la que quiero que presten mucha atención, porque esta es un poco más enredada que la otra. ¿Ya? Esta ruptura ocurre en enlaces polares, y en esta, un átomo o molécula va a conservar el par de electrones apareados y deja a la otra con carga parcial. Ustedes pueden estar preguntándose, ¿qué quiso decir la profe con eso? En palabras más sencillas, vamos a tener una ruptura y en la ruptura una parte, ¿cierto?, va a conservar los electrones que se estaban prestando en este enlace covalente. Pensemos que son todos enlaces covalentes para hacerlo mucho más sencillo. Entonces, una parte se va a quedar con esos electrones y la otra va a salir completamente, pero al salir completamente se va a quedar con una carga. Y esta carga va a estar determinada dependiendo de los electrones con los que se haya ido. Eso es mucho más claro. Entonces, una parte se va a quedar con los electrones que estaban en el enlace y la otra va a quedar con carga. ¿Ya?
Este tipo de ruptura es el que da lugar a iones y fragmentos orgánicos como lo serán el carbocatión y el carbioanión, que poseen una reactividad aún mayor a la de los radicales libres. ¿Por qué es importante esto? Porque la gran mayoría de reacciones orgánicas ocurren con este tipo de ruptura, porque ocupamos mucho los términos de carbocatión y carboanión, que ya se los voy a explicar. ¿Y por qué? Porque estos son los que en mayor frecuencia van a suceder en la naturaleza. ¿Sí? Sí, los enlaces covalentes siempre comparten los electrones. Lo que pasa es que hay covalente polar y apolar, y ahí va a depender de la electronegatividad de ambos átomos, pero siempre comparten los electrones. Por eso les digo que relacionenlo todos con enlace covalente, porque es mucho más fácil aprendérselo que si les digo iónico o metálico. Ya de nada. Entonces, para explicarlo más fácil tengo este dibujito, que quiere decir que tenemos acá un átomo de carbono, ¿cierto? Que estaba unido a este otro átomo. Pero se produjo una ruptura en este enlace que va a unir a ambos átomos. Entonces, sale el X que está representado acá, y el X quedó con la carga. ¿Por qué? Porque se fue con todo lo que él tenía. Entonces, el carbono se quedó con los otros electrones y se formó ahí un carboanión. ¿Alguna duda respecto a esto? Que explique algo, porque igual es un poco confuso. Claro, el X quedó estable y el carbono se quedó sin pan ni pedazo. Exactamente. La gran mayoría del tiempo sí. Si tiene mayor electronegatividad, se va a llevar a los electrones, o también si tiene mayor electroafinidad. Por eso, frente al oxígeno, siempre se va a llevar, el carbono frente al oxígeno siempre va a ganar el oxígeno. El carbono sería carbocatión, exactamente, porque perdió a la carga. Entonces, para resumir, tenemos este pequeño cuadrito que nos dice que la estructura homolítica es, esto es simplemente una ruptura que sucede entre los que no tienen tanta polaridad, es decir, que no tienen tanta fuerza en su enlace, y es como que se dividen en partes iguales. Ahora, en la ruptura heterolítica va a quedar una parte con un tipo de carga y la otra con otro tipo de carga, porque uno de estos dos se va a llevar el par de electrones que estaban enlazados, que estaban compartiendo en su enlace. Esa es la gran diferencia entre ambos tipos de ruptura, y de ahora en adelante solamente nos vamos a quedar con la ruptura heterolítica. ¿Por qué? Porque estos son los que forman a los intermediarios en las reacciones químicas. Por eso le dije que era importante que pusieran atención en la ruptura heterolítica. Pues repito, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a eso? ¿Necesitan que lo repita otra vez? ¿O seguimos? ¿Sí? ¿No? ¿Le damos igual? ¿Seguimos? Ya, démosle. Entonces, las reacciones orgánicas son secuenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que va una tras la otra. Va una tras la otra y toma varias etapas para poder pasar de los reactantes a productos. Esto porque hay muchas reacciones orgánicas que pasan por varios ciclos o varias etapas. Ahora van a repetir la palabra, pero para poder llegar a los productos. Pero, por ejemplo, me acuerdo de una reacción que tiene como 5 etapas para llegar a los productos, porque primero se elimina una cosa, después se condensa otra cosa, se acaba otra cosa, se acaba otra cosa, y así sucesivamente hasta llegar a los productos. Entonces, no es este tipo de reacciones, a diferencia de la inorgánica,
la gran mayoría son mucho más largas. Entonces, para poder comprender esto de la reactividad, tenemos intermediarios que nos ayudan a comprenderlo. Y tenemos las dos principales, que son el carbonión y el carbocatión. El mismo nombre se lo está diciendo, pero lo voy a explicar. Obviamente, el carbocatión es cuando el carbono nos queda con carga positiva, como está en esta imagen. Y el carbonión es cuando nos queda el carbón con carga negativa, como este caso. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo vamos a saber si es carbonión o carbocatión? Bueno, todo va a depender de cuál sea el elemento que lo va a acompañar en el enlace. Por ejemplo, si fuera hidrógeno, quedaría como carbocatión. O carbonión, dependiendo si el hidrógeno iba acompañando de alguien más. Todo esto está depende del acompañante. Pero, aquí les digo, para que esto aquí una trampita para lo de hoy día. Casi todas las reacciones de las que vamos a hablar hoy día ocupan el carbocatión. ¿Ya? Así que podrá decirse que quizás el carbocatión es un poco más frecuente, quizás, pero todo puede pasar. En la naturaleza todo es posible, recuérdenlo. Tenemos otro intermedio. Si estuviera con el flúor sería carbocatión, por ejemplo. Claro. Podría ser. Si estuviera con un halógeno, efectivamente, podría ser perfectamente un carbocatión. Tenemos también los nucleófilos. Aquí yo les puse esto de la base de Lewis porque esto, junto con el siguiente término, tiene mucha relación con la teoría de los ácidos bases de Lewis. Entonces, esta parte vendrá a representar lo que sería como la base, ¿sí? Para poder entenderlo un poco mejor. Es decir, que va a ser el de activo con un par de electrones disponible o par no enlazante. En otras palabras, par libre. Si dice par no enlazante, quiere decir eso, que es un par de electrones que no está enlazado con nada. Entonces, está disponible en el caso que se necesite. Y este reactivo cede un par de electrones no enlazantes a otra especie siendo capaz de enlazarse con él. Es decir, va a ceder los electrones. Por eso les decía esto de la base. Sí, por supuesto. Ya. A ver. Los nucleófilos tenemos que comprender que van a venir a representar, ¿cierto?, una parte de la teoría ácido-base. Recuerden, en la teoría ácido-base teníamos que uno cedía el electrones y el otro los recibía. Entonces, los nucleófilos van a ser aquellos que van a tener un par de electrones libres. Entonces, como van a tener este par de electrones libres, ellos significa que van a tener la mayor capacidad para ceder este par a otra especie. Entonces, al ceder ese par, se van a poder enlazar. ¿Quedó mejor ahí? Lo puedo volver a repetir, no tengo ningún problema. A ver, de forma más simple. Sí, veámoslo aquí con el dibujito, ¿ya? Sí. Este es el que cede electrones, por eso es que representa la base. La base siempre, por lo general, es la que va a ceder los electrones y el ácido el que los va a recibir. Entonces, este es el que cede los electrones. Ahora, veámoslo con el dibujo para que quede un poco más claro. Tenemos aquí esta molécula, ¿sí?, que tiene acá un etil, dos carbonos, uno para arriba y uno para abajo, y tenemos el bromo, y viene esto de acá abajo, que sería un oxígeno con un hidrógeno o un alcohol. Pero ¿qué pasa? Este oxígeno viene con carga. ¿Qué quiere decir que van con carga? Viene listo para ceder electrones. Viene listo para ceder.
Entonces, como viene listo para hacer electrones, significa que tiene electrones libres. Siempre que vean que aquí va alguien con carga, significa que va a ceder electrones. Para hacerlo mucho más fácil. ¿Ya? Y la flechita nos está diciendo que este oxígeno se quiere enlazar con el carbono. Pero para que el oxígeno se pueda enlazar con el carbono, alguien tiene que salir. Y en este caso va a salir el bromo. Y ahora, pregunta, ¿por qué el bromo y no el oxígeno? Muy sencillo. Es mucho más fácil que se vaya el bromo a que se vaya alguno de los hidrógenos porque, a ver, en palabras más sencillas, no se perdería tanta estabilidad. Claro, están más estables que el bromo. Entonces, eso justamente eso. El bromo es más inestable electrónicamente hablando que el hidrógeno en el enlace. Entonces, es mucho más fácil que lo pierda y de ahí se enlace el oxígeno a que se pierda alguno de los hidrógenos que le están dando mayor estabilidad al enlace. Entonces pasó lo que está acá al lado, ¿cierto? Que es que salió el bromo y ahora el bromo quedó con los enlaces libres, perdón, no con el enlace libre, con el par libre, entonces quedó con carga y en su lugar se anexó el oxígeno y el hidrógeno. Eso es lo que quiere decir un nucleófilo. Claro, el carbono engañó el bromo con el alcohol porque le daba más estabilidad. Claro. Por decirlo de una manera, sí. Eso es mucho más fácil de explicarlo. Manera, no sé, para resumir esta parte que le quede mucho más clara, siempre el nucleófilo es el que va a ceder electrones y si se va a ir a una molécula o un átomo específico va a llegar con carga. ¿Quedó más claro ahí qué es un nucleófilo? Recuerden que la razón por la que va con carga es porque tiene par de electrones libres. Ya, ¿ahí queda más claro? Perfecto, maravilloso. Igual, recuerden, si tienen dudas, me siguen ahí. Claro, aquí el bromo quedaría solo, o eso está el más. No sé, se pone el reemplazo, ¿cierto? Sale el bromo, entra el oxígeno con el alcohol, perdón, con el hidrógeno, lo que sería un alcohol, y de ahí queda solo. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Sí? Profe, no entiendo. ¿El bromo sería nucleófilo? ¿O No, qué sería nucleófilo? O sea, el nucleófilo, entiendo. el oxígeno con el oxígeno. Y después cuando se enlaza, el nucleófilo pasa a ser el bromo. O sea, primero el oxígeno y después, y después el bromo. Claro, primero el oxígeno ya como nucleófilo y el nucleófilo al salir, él queda como nucleófilo al tener electrones libres. Ya, gracias. Ya de nada. Sí, eso mismo por la oxidación. Si uno entra como nucleófilo y el que sale también sale como nucleófilo, pero porque siempre, pero recuerden, porque tienen electrones libres. Si no tienen electrones libres, no salen como nucleófilo. ¿Ya? ¿Seguimos o continuamos?
¿Seguimos o pausa? ¿Siempre va a quedar como suma? Me refiero al más. Claro, sí, porque fue lo que quedó. Si queda algo, se le pone como suma. En las reacciones siempre, incluso a lo que se pierde, se pone como un más porque se está indicando que eso fue lo que quedó. Al tiro sigo, chicos, estaba respondiendo un mensaje ya. Entonces, ¿continuamos? Ya, sigamos. Y después tenemos el electrófilo, que vendrá a ser la parte del ácido si comparamos esto de los ácidos base. ¿Por qué? Porque va a ser el reactivo que va a recibir el par de electrones y va a formar este enlace con el nucleófilo. Entonces, este va a ser otro ejemplo, pero que también lo podemos aplicar en el anterior. Entonces, en este caso tenemos que aquí el neutrófilo es el hidrógeno. ¿Por qué? Porque viene con carga, no está enlazado. Tiene electrones libres. Entonces, este va a venir para acá, a esta molécula, y dice que se quiere enlazar en la molécula. Entonces, como se quiere enlazar en algún lado, necesita que uno de los dos lo acepte. Ahora, aquí hay que tener ojo, ¿qué es lo que pasó en esta reacción? Pasa que si se recuerdan que para completar el octeto, el carbono puede tener solamente 4 enlaces, por ende, el carbono no puede llegar aquí y decir, ¿me aceptan? No. ¿Qué tiene que pasar? Estos carbonos van a tener que romper este enlace doble que los une. ¿Para qué? Para que uno de los dos pueda aceptar a este neutrófilo. Entonces, van a romper este enlace y aquí da lo mismo cuál de los dos lo acepte al hidrógeno. Ahora, ¿qué pasa? Pero en este caso lo va a aceptar el que está a la derecha porque es el que está más cerca del neutrófilo. Pero no necesariamente significa que puede ser solo este. Pudo haber sido este otro si el nucleófilo hubiera venido por la otra dirección. ¿Ya? Ahí no se preocupen, es simplemente por un tema de espacio. Entonces, rompieron este doble enlace y este carbono quedó como un carbocatión, porque recuerden que se rompió el enlace, pero este carbono, como aceptó al nucleófilo, se va a transformar en el electrófilo, porque recibió esos electrones que faltaban. Entonces, el electrófilo siempre es el que va a recibir los electrones y el neutrófilo el que los va a dar, el que los va a ceder. ¿Sí? Dudas, consultas, lo repito, porque igual es un poco complejo esta parte. ¿O quedó claro? Necesitan que lo vuelva a repetir. Sí, repito, no hay problema. El hidrógeno, sí, el hidrógeno es el neutrófilo porque va con la carga. Entonces, como va con la carga, ay, me perdí, ya. Como va con la carga, ya. Voy a responder una pregunta que me llegó por chat, pero se la digo a ustedes para que les quede claro. Dice, ¿y por qué necesariamente debe romper el doble enlace para unirse y no quedarse en uno de los enlaces simples que tiene? Porque el enlace doble le quita inestabilidad. Aquí estamos buscando que la reacción quede lo más estable posible. Y el enlace doble, así como deja más insaturada a la al enlace, da menor estabilidad.
Entonces, al romper ese enlace, queda más estable. Por eso se rompe el doble enlace. Y no se uniría tan a los enlaces simples que tiene. Y a su vez, por otra razón importante, estos son sustituyentes. Entonces, como son sustituyentes, se pueden hacer más cosas así, pero un neutrófilo como tal no. Sí, repito, al tiro. Claro, lo repito al tiro. El tema de los enlaces doble es que la gran mayoría dan más inestabilidad a la molécula. ¿Por qué? Porque necesita de mayor fuerza para que se mantenga. El enlace siempre no es tanto. Entonces, al mayor fuerza, menor estabilidad. Entonces, el enlace doble da mayor inestabilidad a la molécula. Y entonces siempre se unirá a la cadena principal de carbono idealmente. Idealmente hablando, se debería unir la mayor parte del tiempo a la cadena principal de carbono. Pero en algunos casos se va a unir donde pueda. Pero, para repetir, como para concluir esta parte, entonces, el neutrófilo era este como átomo que venía, ¿cierto? Que venía con una carga, porque tenía electrones libres. Entonces, este neutrófilo va a llegar a otra molécula y se va a anclar a alguna parte de la molécula, se va a unir o a enlazar. Y para que se enlace, ese tiene que unirse, y para que se enlace se va a unir con algún carbono que esté disponible, y ese carbono que esté disponible y que lo acepte se va a transformar en el electrófilo. ¿Más claro ahí o repito? ¿Quedó mejor ahí? No, profe, ¿lo podría repetir de nuevo? Ya, no hay problema. Gracias. Entonces, a ver. Pensemos esto como un átomo cualquiera, para hacerlo mucho más fácil. Entonces, un átomo sabemos que tiene la capacidad de dar o recibir electrones dependiendo de su electroafinidad o electronegatividad. Entonces, si el átomo va con carga, porque tiene algunos de estos electrones en su último nivel de energía o en su nivel más externo sin enlazar, se va a transformar en un nucleófilo, porque le está dando carga a ese átomo. ¿Sí? Ahora, y el electrófilo va a ser el átomo en donde se vaya a unir este nucleófilo. Si no se une el nucleófilo a un átomo, va a quedar libre ahí. Si se une, este nucleófilo va a perder la carga, esto más puede que forme otro nucleófilo, y el electrófilo es el que lo recibe, el que lo acepta, el que le capta los electrones. Quizás así se entiende más fácil. Entonces, Sí, profe. ¿sí? ¿Me entendió? Ahí Ya, voy entendiendo un poco más. ya. Igual si después necesitan que te explique de nuevo, no hay problema. El nucleófilo sería el hidrógeno, sí, y después toda la molécula, sí, de una u otra manera sí. Porque toda la molécula recibió la carga.
Pero para hacerlo más fácil, en este ejemplo no se formó, pero la gran mayoría de casos sí se forma. ¿Sí? Pero para no complicarles la existencia, porque si no se van a complicar mucho, la molécula se formó un carbocatión y ese ahora es el electrófilo. Perdón, el nucleófilo. ¿Sí? La persona que tiene levantada la mano. Profe, entonces el hidrógeno primero es el nucleófilo Ujú. y después en los productos hay un carbón con carga positiva, entonces eso sería un nucleófilo, Claro. pero la molécula en sí, ¿qué sería? La molécula en sí queda como molécula. Ya. Y entonces el carbón que está unido al hidrógeno sería el electrófilo. Claro. Ya, vale, gracias. Ya de nada. El segundo, claro, el segundo carbono a la derecha, este que está acá, debería ser, perdón, no debe ser, es electrófilo. Profe, ¿Sí? y el hecho de que cambiara ese doble enlace que sale como al principio es solo producto nada más, ¿cierto? No, no es Claro. como algo que haya alterado como parte, ¿cierto? No alteró a la molécula en sí, sino que fue un cambio que se hizo para mayor estabilidad, pero no alteró a la molécula. Ah, ya. Eso, profe. ¿Ya? Gracias. ¿Seguimos o paramos? ¿O repito algo? ¿O tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Entonces, ¿sigamos? Ya, sigamos. Entonces, tenemos una clasificación de las reacciones químicas y vamos a hablar de estas 6 porque son las que más vamos a encontrar tanto en un laboratorio como en la naturaleza y también porque son de las que más se conocen. Así que vamos a hablar un poco de cada una y obviamente si les tienen dudas, me paran. Vamos a hablar de lo que es la combustión, la sustitución, la adición, la eliminación, el reordenamiento y la oxidación. Entonces vamos a ir por orden y la primera que vamos a hablar es la combustión, ¿ya? Y la combustión es una reacción que necesita para que funcione o para que funcione o que dé comienzo oxígeno. Sin oxígeno no hay combustión. Y necesitamos de 2 elementos clave. Un combustible, que sería esta sustancia que va a reaccionar, y perdón que no veo, un comburente. El comburente es lo que se necesita para que la reacción comience, que la gran mayoría de los casos de combustión es el oxígeno. Y todas las reacciones de combustión liberan agua, dióxido de carbono y calor. Les voy a explicar por qué. Ustedes pueden ver acá abajito, ¿cierto? Este dibujo que tenemos acá, el metano, que es CH4, las 2 moléculas de oxígeno, y estas reaccionan y al reaccionar forman dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Esa es la reacción que sucede entre estas dos cosas, ¿no? Y obviamente la reacción está balanceada, entonces se formó de manera adecuada y siempre interactúan estas dos cosas que son las que van a, de una u otra forma, reaccionar, ¿sí? Y el calor, porque la gran mayoría de estas se ocupan con temperatura, necesitan de cierta temperatura también para que se produzcan. Por ejemplo, un ejemplo súper común, y ustedes me dicen si no han escuchado de este, los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales son combustión. El prender el gas en la cocina o en la estufa, combustión. El flogisto, creo que sí, déjame averiguar. Bueno, ¿ah?
¿Alguien tenía una duda en el juego? Pues solo el hecho de encender el fósforo es combustión. Entonces, en resumidas cuentas, la combustión simplemente necesita de oxígeno para comenzar, y vamos a tener algo que va a reaccionar con el oxígeno, y siempre se va a liberar agua, dióxido de carbono y calor, y eso sería la combustión. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Porque igual es algo complejo de comprender. ¿O seguimos? Profe, o sea, lo único que hay que saber es que necesita oxígeno y libera agua, dióxido de carbono y calor. Eso es lo Sí, único que hay que eso saber. es todo lo que necesitan saber, Ah, nada ya. más. Sí, porque si no después entramos a ingeniería y no. No creo que sea beneficioso para ustedes si les hablo mayor en profundidad, porque lo más probable es que no se los pregunten. Entonces, solo con eso. Entonces, vamos a pasar aquí a la sustitución si no tienen más dudas con respecto a combustión. Si tienen más dudas, me avisan y me puedo devolver. Recuerden, no tengo ningún problema con eso. Entonces, en la sustitución, lo que vamos a hacer es reemplazar átomos o partes de una molécula por otro átomo o partes de otra molécula. Cuando se reemplaza un átomo de una molécula por un halógeno, recibe el nombre de halogenación. Los halógenos pueden ser flúor, clúor, yodo y en algunos casos astato. Selectivo, la verdad creo que es común, pero déjame preguntarlo. Franco, ¿estás por ahí? Si no está el Franco, se los consulto. No, no está, pero se los pregunto. O sea, si no lo contaron de manera de común, entonces debería ser módulo electivo. La verdad es que me dijeron que tenía clase el día. Me acuerdo que tenía clase como, ya. Pero sí, Yo puedo responder eso. En sí entiendo de que es electivo, pero el tema está en de que lo ponemos acá porque está toda la materia que entre juntas. Porque si le pasamos química orgánica como fuera, de todo está muy desconectado el contenido. Pero tranquilidad, de que en sí pasa con la PDT muchas veces de que igual el contenido de mención y común como que algunas veces ni lo siguen. El año sí. pasado, por ejemplo, en matemática dijeron que iban a preguntar teoremas de Tales, creo, y lo preguntaron igual. Pero, pero eso, tranquilidad, que esto de igual se pregunta más en mención. Pero igual le puede servir a usted porque hay muchas preguntas también en común que algunas veces son como eh, o de método científico, cuestiones así, y le preguntan así como general. Y ustedes con esta información también lo pueden responder. Sí, como el DEM remezcla como quiere. Pero Claro. eso. No, no se fíen, pero tampoco digan, no, sí, esto me lo voy a estudiar 100% para común, sino No, como, es que mucha atención a Natalia nomás y como que, quién sabe, hay muchas cosas que uno aprende extra y después sí les sirven para la prueba. sí. Eso. No, y además, como yo estudio química y farmacia, les puedo decir que si esto se lo hubieran pasado solamente en mención, sin que tuviera el hilo de orgánica, se hubieran perdido más de lo que se pueden perder viéndolo en orgánica. Que a mí me pasó un poco que vino el estallido social y hasta ahí quedé. Porque se perdió un poco el hilo, entonces, por eso les digo, así que mejor que sea menos en el ahora que después, ¿ya? Ahora, como les dije, cuando un átomo reacciona con un halógeno, la reacción se va a llamar halogenación en sustitución. Entiéndase por halógeno, flúor, cloro, yodo y astato en algunos casos.
Y si se va a reemplazar por un grupo nitro, que es decir, NO2, se va a llamar de una nitración, pero en ambos casos sucede exactamente lo mismo. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de cada una. Lo que esa sería la halogenación. Y esa sería la nitración. Si se dan cuenta, esta fue la que yo les comenté al principio. Porque lo único que hicimos fue reemplazar un cloro con un hidrógeno. Y el cloro es un halógeno. Entonces esta es una halogenación. Sustitución de halógenos. Ahí está el carbono, ¿cierto? El hidrógeno, y acá tenemos el hidrógeno y ahí tenemos el carbono. Todo perfecto. En la nitración, algo un poco más sencillo, que después vamos a ver en profundidad qué fue lo que pasó acá, ¿sí? Porque les tengo que explicar otra cosa de la sustitución para que lo puedan comprender. Pero básicamente lo que aquí hizo fue que teníamos el ácido nítrico, ¿sí? Que es HNO3, ¿sí? Que quería cambiar algunas partes de esta molécula con el benceno, ¿sí? Y aquí fue cuando se reemplazó una parte de este con el grupo nitro y se formó agua. ¿Por qué? Porque fue lo que sobró. Entonces, para poder comprender qué fue lo que pasó acá, tenemos que saber que hay dos tipos de sustitución. La primera, la sustitución electrofílica, que es aquella en la que la especie se une al que la especie que se une al sustrato es un electrófilo, por lo que ocurre con sustratos con alta densidad electrónica. Entonces, aquí lo que va a venir es que va a venir automáticamente el que viene para ceder, perdón, no para ceder, para captar electrones, ese es el que va a venir para acá, ¿cierto? En la sustitución electrofílica. Entonces, tenemos, por ejemplo, una molécula que tiene en algunas partes electrones libres para poder formar más enlaces, y en algunos de esos se va a ubicar el electrófilo. Y esto fue más o menos lo que ocurrió en el ejemplo con la nitración. ¿Qué pasó? Que venía este electrófilo y se quería unir en esta parte. Quería unir en este lado. Pero no se podía llegar y unir porque tenemos acá un doble enlace. Entonces, justamente como está este doble enlace, yo les comenté que daba más inestabilidad. Se va a romper momentáneamente este enlace, porque si lo ven al final, este enlace vuelve. Entonces, ¿qué pasó? Donde estaba este enlace, se pusieron dos ramificaciones, que una es el electrófilo y en otra está el hidrógeno, porque recuerden que siempre detrás de un carbón hay un hidrógeno, entonces ese ya estaba. Se anexó este electrófilo y van a ver como una especie de pelea entre las dos personas de una forma, donde va a terminar ganando el electrófilo y se pone acá. Entonces, más que se pone acá, se mantiene en esta posición. Entonces, como se mantiene en esa posición, el hidrógeno dijo, me voy, porque ya no me necesitan, me voy. Se va, pero no debemos olvidar que este ladito de acá, como perdió el enlace, quedó con la carga positiva. Entonces, el carbón de acá fue momentáneamente un carbocatión. Entonces, ahora ya tenemos este electrófilo puesto en su lugar. ¿Y qué va a pasar? Que tiene que volver el enlace doble. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué va a volver el enlace doble si el enlace doble da menos inestabilidad? Bueno, porque dentro del benceno no pueden quedar cargas. Y tenemos aquí una carga. Entonces, para compensar esta carga, ¿qué es lo que van a hacer? Los enlaces dobles van a cambiar de lugar. Entonces, este que estaba en esta posición cambió
para esta posición. Este que estaba en esta posición diagonal cambió para la otra diagonal. Y este que iba acá, o que correspondía a este, se cambió para este lado. Y quedó al lado del electrófilo. Entonces, esto es lo que sucede en una sustitución electrofílica. Lo voy a explicar otra vez porque es medio confuso y tengo la leve sospecha que andan medio perdido. Lo sé porque yo también me perdí mucho cuando me lo explicaron. Así que lo vamos a explicar otra vez y las veces que sean necesarias. El nombre de sustitución electrofílica viene porque el que se va a enlazar es el electrófilo, no es el neutrófilo. Entonces, el electrófilo, recuerden que viene listo para aceptar electrones. Entonces, se va a unir a una parte donde pueda captar esos electrones. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos este grupo benceno que tiene sus enlaces dobles ya todos ocupados. Y este se quiere enlazar en cualquier parte. Entonces, llegan como a un acuerdo, por decirlo de alguna forma, con el benceno y dicen, ya, aquí yo voy a separar mi enlace doble y te voy a dar tiempo para que tú te unas. Entonces, rompe el enlace doble y donde iba ese enlace doble queda con carga positiva y se transforma en un carbocatión de manera momentánea, es decir, por un tiempito. Entonces, rompe el doble enlace y se va a unir en una de esas dos partes o de los dos carbonos que daba el doble enlace, el electrófilo. Se va a unir a uno y como ese carbono por detrás tenía un hidrógeno, el hidrógeno va a decir, me reemplazaron, pues me voy, se retira indignado del que el lugar. Claro, cosita musical, el halógeno se sienta antes que el hidrógeno y luego se acomodan para que el benceno no quede cargado. Exactamente. Claro, entonces, como llegó aquí el electrófilo y el hidrógeno dijo, aquí no me necesitan más y me voy y se retira indignado, estamos casi listos, pero como les comenté, en el benceno no puede quedar nada sin carga, perdón, nada con carga. Y como tenemos este carbocatión, entonces se reacomodan los dobles enlaces para que este carbocatión que tenemos acá no tenga esa carga y pueda seguir estando estable el benceno, porque la estabilidad del benceno, esa tiene que ver con que estén sus tres dobles enlaces. ¿Quedó más claro ahí? Porque sé que con la primera puede que no les quedó más claro, pero con la segunda les quedó más claro. Ahora necesitan que repita algo, que lo repita de nuevo completamente. ¿Quedó claro? Claro, como el agua. Muy bien, maravilloso. Ya. Vamos a comentar lo último, antes de irnos a un pequeño recreo, que es la sustitución nucleofílica. Entonces, aquí la diferencia es que el que se va a unir es el nucleófilo, es decir, el que va a ceder los electrones. Y esta es un poco más compleja porque tenemos dos tipos de sustituciones nucleofílicas. Tenemos la bimolecular y la unimolecular. La bimolecular se puede representar como SN2 y la unimolecular como SN1. Aquí no está, pero esas son las abreviaciones de ambos tipos. ¿Ya? La bimolecular es, a mi criterio, bastante más sencilla porque es una sustitución que se desarrolla en un solo paso. Esto quiere decir que al mismo tiempo va a llegar el nucleófilo y se va a salir el grupo que debe salir. Es un poco como en la otra que es la musical, llega una y sale otra.
así sucesivamente. Llega una, sale otra, llega una, sale otra. O sea, por ejemplo, o en un ejemplo súper claro, tenemos el ácido nítrico, ¿ya? Que esto no va a ocurrir porque le estoy diciendo uno inorgánico, pero para que me entiendan. Entonces llega mejor con un orgánico, así me entienden más claro. Ya, tenemos el CH4 que sería el metano, ¿cierto? Viene el CH4 y se le va a unir un cloro. Entonces, viene llegando el cloro y a medida que se va enlazando el cloro, va saliendo ese hidrógeno que va a ceder su enlace para darle el puesto al cloro. Ambas cosas ocurren al mismo tiempo. Es decir, viene uno y ya va saliendo el otro. Y así sucesivamente con todas las sustituciones nucleofílicas que sean bimoleculares. ¿Ya? Ahora, las unimoleculares, estas ocurren en dos etapas. ¿Por qué? Porque primero vamos a tener la salida del grupo saliente, que así se le llama al grupo que debe salir, y eso nos va a formar un carbocatión. Y luego al carbocatión se le va a añadir el nucleofílico. Perdón, el nucleófilo. En resumidas cuentas, lo que ustedes ven acá es lo que debería ocurrir. Está como si fuera una bimolecular o una SN2. Que ustedes pueden ver aquí que llega, ¿cierto? Tenemos aquí la X y viene aquí esta Y, que sería el nucleófilo, y se quiere reemplazar con la X y simplemente se hace el intercambio. Ocurre eso, pero en vez de ocurrir en un paso, ocurre en dos. ¿Cómo? Así. Entonces, primero, que esto está en su guía, que esto lo encontré en su guía, pero aquí yo se lo explico para que ustedes me entiendan. Entonces, tenemos esta X que lo primero que va a hacer es salir. Y va a quedar como nucleófilo, porque va a quedar con la carga, y esto, al salir, provoca que esta molécula de acá quede con carga. Entonces, como va a quedar con carga, el carbono va a ser carbocatión, porque este se llevó la carga negativa. Y a este carbocatión se le va a enlazar el nucleófilo que va a llegar. Y viene ese nucleófilo, se enlaza a este carbono, porque está como carbocatión, y se cambia. En resumidas cuentas, la sustitución nucleofílica es el nucleófilo que se va a enlazar en algún punto de la molécula y va a producir que otro enlace salga, pero en la bimolecular ocurre a la vez y en la unimolecular ocurre una y después la otra. ¿Quedó más claro eso? ¿O lo explico de nuevo? ¿Tienen dudas? Ustedes díganme. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya. Chicos, voy a dejarlos aquí. Como ustedes pueden ver, entonces aquí primero tenemos la pérdida del grupo X y después el ataque nucleofílico. ¿Ya? Voy a dejarlo hasta acá en adición y vamos a darnos un mini recreo, yo creo que unos 10 minutos, y seguimos con lo último que falta, que no es tanto, ¿ya? ¿Sí? Entonces, nosotros quedamos en la adición antes de irnos al recreo, así que ahora vamos a hablar de la adición. Entonces, la adición se refiere a la inclusión de átomos o porciones moleculares en un sustrato estable e insaturado, es decir, que en su estructura vamos a tener presentes enlace doble o enlace triple, ¿sí? Y el producto de esta reacción de adición siempre va a ser una molécula más saturada, es decir, con la mayor cantidad de enlaces simples posible. ¿Ya? Entonces,
Para entenderlo de manera mucho más fácil está este dibujito acá. Entonces, en esta cadena que tenemos acá de 2 carbonos, estos 2 carbonos están unidos con enlace simple, y a esta cadena se le va a sumar o agregar estos 2, que son, por decirlo de una forma, una molécula, porque no es el mismo elemento, es una molécula. Y como es una adición, porque se le van a agregar y queremos formar enlaces más estables, vamos a separar este enlace doble, lo vamos a cortar, se va a romper el enlace doble y va a quedar ambos carbonos unidos por enlace simple. Entonces, a cada uno se les va a sumar uno de estos 2 integrantes de la molécula, porque si le agregamos los 2, nos pasamos de la regla del octeto. Entonces, a cada uno se les va a agregar uno de estas de estos átomos de la molécula y va a quedar con esta forma, para siempre cumplir con los 4 enlaces. Entonces, para entender mejor esta parte, tenemos que de una molécula, ¿cierto?, donde teníamos un enlace doble, se le fue a unir otra molécula. Y para que esta molécula se pueda unir, se tuvo que romper ese enlace doble y a cada uno de los carbonos que quedó se le agregó un átomo de la molécula. Entonces, así quedó una molécula mucho más estable y mucho más saturada. ¿Entendieron esa parte? ¿Sí? ¿Vieron eso? ¿Sí? 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 Ya, perfecto. ¿Por qué necesito que esto es claro? Porque en adición tenemos varios tipos de adiciones. Entonces, ahora vamos a hablar de cada una de ellas en específico. Entonces, la primera que tenemos aquí es la hidrogenación. Esta es muy simple y consiste en que vamos a agregar hidrógenos, ¿cierto?, a los enlaces dobles o enlaces triples, y para ello vamos a usar un catalizador. Este catalizador puede ser platino, paladio o níquel, y esa siempre, cuando ustedes la vean en una reacción química, les va a aparecer debajo de la flechita y le va a aparecer PT, PD o NI. Puede aparecerle las 3 como puede aparecerle una sola. Mientras sepan que es una de estas 3, estamos hablando de una hidrogenación. ¿Ya? Entonces, para comprender cómo funciona la hidrogenación, tenemos esta molécula de acá, que es un alquino, es decir, tenemos la cadena principal con un enlace triple. Y nos están diciendo que reacciona con este catalizador y que se le van a agregar 2 hidrógenos. Pero ojo aquí, les hago hincapié en esto. Si les dicen que se agregan 2 hidrógenos, como en este caso, quiere decir que se le agregan 2 hidrógenos a cada carbono, no que en total se agregan 2 carbonos. Si dijera H3, significa que a cada carbono se le agregan 3 hidrógenos. Esto, ¿sí? Pero eso es a cada carbono que esté en los enlaces dobles o triples. No va a ser a los otros carbonos. ¿De acuerdo? Porque si no, se van a confundir de dónde viene el ejemplo. Entonces, lo voy a volver a recapitular para que les sea mucho más sencillo. Entonces, tenemos a este alquino con un enlace triple que a la acción de catalizador tiene que agregar 2 hidrógenos a cada carbono del enlace triple. Entonces, lo primero que sucede es que este alquino se transforma en un alqueno, es decir, en un carbono, perdón, en carbonos con enlace doble. Entonces, ya se rompió una vez el enlace. Y en esa primera vez que se rompió el enlace, se va a agregar uno de los hidrógenos. Listo, se agregó uno de los hidrógenos. ¿Cierto? Seguimos aquí. Pero recuerden que decían que se agregaban 2 hidrógenos.
Entonces tenemos que seguir, porque son 2 hidrógenos a cada parte de cada carbono, ¿verdad? Que forman los enlaces doble o triple. De alquino pasamos a alqueno. Entonces ahora de alqueno vamos a pasar a alcano. Entonces, se rompió el enlace triple y pasó a doble. Y ahora del enlace doble pasamos al enlace simple. Y como se volvió a romper ese enlace, entonces a cada carbono vamos a tenerlo con los 2 hidrógenos que nos pedían. En esta ocasión se pusieron en este sentido porque acá seguía la cadena. Pero si no se siguió la cadena, perfectamente ustedes pudieron cambiar uno de estos hidrógenos de posición. ¿Quedó claro esa? ¿O repito alguna parte otra vez o tienen dudas? Y ya saben, me interrumpen cada vez que necesiten. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Claro, sí. Siempre de insaturado pasará a saturado. Claro, de alquino a alcano. Claro. ¿Por qué? Porque estamos buscando que quede lo más saturado posible. Ahora, puede que haya ocasiones en donde no se pueda romper el enlace doble, entonces va a quedar como alqueno. Pero si se puede pasar de alquino a alcano, mejor todavía. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, que es siempre tratar de buscar que pase de insaturado a saturado. ¿Ya? Entonces, si la hidrogenación quedó bien, ahora nos vamos a ir a la hidrohalogenación. El nombre puede que les sea un poco raro, pero no es tanto. Y esto que nos dice que vamos a adicionar, a agregar un halógeno al doble enlace. ¿Sí? Y esta es igual que si fuera una SN1 o una sustitución nucleofílica unimolecular. Primero vamos a formar el carbocatión y luego ese carbocatión va a reaccionar con el nucleófilo. En este caso, con el halógeno. ¿Y por qué se llama hidrohalogenación? Porque ese halógeno va a estar acompañado de un hidrógeno. Como pueden ver ustedes acá, en el ejemplo tenemos esta molécula, ¿cierto? Que va a reaccionar con esto que está aquí, que es el hidruro de cloro. Hidruro de cloro. Bueno, HCl. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? HCl. Y nos vamos acá y vemos, claro, se rompió el doble enlace, porque recuerden que aquí rompemos el doble enlace para hacerlo más saturado, y en ese lugar se puso el cloro. Ahora, ¿por qué rompemos este enlace doble y no los de benceno? Muy fácil, los del benceno son más difíciles de romper porque están en cadena principal. Este está como sustituyente o agregado y tiene un solo enlace doble. Este tiene 3. Entonces, ¿cuál convendrá romper? ¿El que tiene 3 enlaces simples, pero 3 enlaces dobles o un solo enlace doble? El que tiene 1. Pues, por eso se rompe ese. Ahora, si tuviera 2 enlaces simples, aquí por ejemplo, perdón, 2 enlaces dobles, se rompe uno de esos 2. Eso, ¿quedó claro este o repito algo? ¿Quedaron con dudas? ¿Qué me dicen? Porque aquí estamos a su servicio. Puedo repetirlo de nuevo si hay dudas. ¿No? Pues, ¿repito? Ya. Entonces, ¿cuál queda como carbocatión? Fácil. Este que queda acá. El carbono que está aquí. O uno de los carbonos que queda libre después de romper el doble enlace. ¿Sí? A ver. Vamos a repetir. En la hidrohalogenación tenemos que le vamos a agregar un halógeno al doble enlace o a cualquier doble enlace. Pero este halógeno va a ir acompañado de un hidrógeno. ¿Sí?
¿Por qué? Porque así le es más fácil trabajar. Y esto va a ocurrir igual que si fuera en la sustitución nucleofílica unimolecular o SN1. ¿Por qué? Porque ocurre dos etapas. Se forma el carbocatión y luego eso va a reaccionar con el nucleófilo. Entonces explica esa parte. En el ejemplo, tenemos esta molécula, que tenemos un benceno y se le ha añadido un grupo pentil. Entonces, en el grupo pentil tenemos el doble enlace que sabemos que aquí es donde se va a unir el halógeno porque es más fácil romper este enlace. ¿Sí? Y al romper ese enlace, nos van a quedar como carbocationes los dos enlaces, ¿cierto? Donde estaba ese doble enlace. ¿Y por qué nos quedan dos carbocationes? Porque eran dos carbonos los que estaban interactuando. Entonces, a uno de esos dos carbocationes se les va a unir el halógeno en cuestión y se acabó. Eso es todo. ¿Quedó más claro ahí? ¿O repito de nuevo? ¿Quedó más claro? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Sigamos. Y después tenemos como última de la adición la hidratación, ¿ya? Que esta nos dice que se refiere a la adición de la molécula de agua al doble enlace en un medio ácido y obedece a la regla de Markovnikov obteniéndose un alcohol. ¿Y qué nos dice la regla de Markovnikov? Lo que dice que cuando un reactivo asincrónico adiciona a un alquilo asincrónico asimétrico, hidrógeno o electrófilo del reactivo asimétrico, se une al carbono del doble enlace que tenga el mayor número de hidrógeno. En palabras mucho más sencillas, lo que están diciendo es que cuando tenemos un reactivo, ¿no? Se va a sumar o adicionar al doble enlace donde tengamos una mayor cantidad de hidrógeno. ¿Sí? Quizás en esta puede que no, el ejemplo de arriba puede que no lo entiendan, entonces lo voy a explicar con el que está en el de abajo. Ustedes pueden ver, aquí tenemos un doble enlace entre los carbonos y tenemos aquí que se va a anexar el ácido sulfúrico con el agua. Entonces, se va a romper este doble enlace, ¿cierto? Para que quede en enlace simple, como aquí, y se mantiene lo que ya teníamos, ¿no? Que era este hidrógeno con este metil y estos dos metiles. Entonces, esta molécula de agua se va a dividir, porque obviamente en una no se va a unir como una molécula de agua entera, sino como OH o alcohol e hidrógeno. Entonces, la parte del OH es la que va a quedar unida a la parte de la cadena donde haya mayor cantidad de hidrógeno. Sumemos. Los tomo como metil porque CH3 es metil, pero es una cosa de eso, pero los pueden tomar como parte de la cadena también, ¿sí? Simplemente por eso. Pero no afecta si fuera metil u otra cosa. En este caso particular no afecta nada. ¿Ya? Entonces, estamos en la cadena principal, ¿cierto? Con lo que ya teníamos en otras cadenas. Y ahora, sumemos cuántas cantidades de electrones hay. Voy a sacar acá, ¿cierto? Esto, para que ustedes vean. Espérense un momento que se me fue aquí aquí ya. Entonces, vamos a sumar esto así para que sea mitad y mitad. Entonces, este que está acá pertenece a la mitad derecha, perdón, izquierda, y esto que está acá a la mitad derecha.
Entonces, si sumamos, aquí tenemos 3 hidrógenos y tenemos 3 hidrógenos que nos da un total de 6. Y acá tenemos 3 hidrógenos y acá tenemos un hidrógeno que nos da un total de 4. Entonces, siguiendo esta regla, nosotros sabemos que la parte del OH se va a adicionar en la parte de la cadena donde haya mayor cantidad de hidrógeno. Por eso, en este caso en particular, queda a la izquierda y el H que le falta, el hidrógeno que le falta, va a quedar en el lado derecho. Si acá, por ejemplo, nos hubieran dado 4 electrones y acá nos hubiera dado 6, entonces el OH estaría ubicado en la otra parte de la cadena. Eso en el fondo es lo que dice la regla de Markovnikov, ¿sí? Dice que si se va a adicionar agua a un doble enlace, donde haya mayor cantidad de hidrógeno al partir por la mitad, es donde se va a unir el oxígeno. Perdón, no, sí, el OH. ¿Quedó más clara esa parte ahí? ¿O la vuelvo a explicar? ¿Quedó más claro? ¿Sí? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, esto sería por la hidratación, perdón, por la adición, y ahora nos vamos a ir a otro tema que es la eliminación, ¿ya? En la eliminación tenemos que tener claro que se produce por la salida de átomos desde la molécula de partida, generando un producto más insaturado. Es decir, aquí lo que estamos buscando es que se formen más enlaces dobles o enlaces triples. Es lo contrario a la adición, que en adición queríamos que la molécula fuera más saturada, en eliminación es al revés, con mayor cantidad de enlaces dobles y enlaces triples. Y justo es lo que yo les mencioné, es lo que dice acá, que dice que las reacciones de eliminación se consideran contrarias a las reacciones de adición. Justamente por eso, porque si una busca que sea más saturado, la otra que sea más insaturado. Y para comprenderla mejor tenemos este dibujito, que no se ve tan bien, pero se los voy a explicar. Tenemos acá esta molécula que en los radicales, es decir, en las partes más externas de la cadena, tenemos a 2 átomos, aquí X e Y, que quieren salir de esta molécula. Entonces, van a salir de la molécula y se van a juntar en una sola, y lo que quedó, para que el carbono no quede tan inestable, se va a juntar en un doble enlace. Así también se completa la regla del octeto. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Como sale acá, ¿cierto? Los carbonos con un doble enlace y lo que había sobrado, que son estas dos enlaces simples, más lo que salió. Recuerden que incluso lo que sale se anota con signo más, que sería la X y la Y. Eso es lo que nos dice la eliminación, por eso es que es lo contrario a la adición. ¿Quedó claro eso? Para pasar a esto que es a un tipo de eliminación, que es el más común, que es la deshidratación de los alcoholes. ¿Sí? ¿Quedó claro lo anterior de que era una eliminación para pasar a esto? O si no, lo vuelvo a explicar, ¿sí? Ya. Entonces, la deshidratación de los alcoholes nos está diciendo que al eliminar una molécula de agua de un alcohol, se va a obtener un alqueno. ¿Y esto por qué? Porque vamos a producir una deshidratación intramolecular, es decir, que la deshidratación se va a producir dentro de la molécula. Veamos el ejemplo. Tenemos aquí que es un alcohol terbutílico porque aunque sea el carbono con un butil, es decir, con 4 carbonos, están en la posición ter, los carbonos. Entonces, el oxígeno se pone en la otra posición. Entonces, aquí está el alcohol, ¿no? Que va a reaccionar con esto que está acá, que es el ácido sulfúrico, creo.
ácido sulfúrico, y al reaccionar con ese, ¿qué va a pasar? Va a salir el alcohol, ¿cierto? Va a salir el alcohol y uno de estos, que están acá porque son los que están más cercanos al OH, va a ponerse en la posición donde estaba el alcohol. En este caso fue el que estaba acá arriba, ¿no? Que bajó acá. Y cuando bajó a esta posición, el carbono le dijo que tenían que formar un doble enlace para estar más estables al perder el OH. Entonces él dijo ya. ¿Y qué pasó? Que al unirse, perdió este carbono que estaba acá, perdió otro hidrógeno. Entonces, no tenemos solamente este hidrógeno que se perdió en el OH, sino que tenemos otro más. Y eso nos formó agua. Entonces, ¿esto qué va a pasar? En una deshidratación de alcoholes, que si tenemos una deshidratación de alcoholes, vamos a producir que salga la molécula de alcohol, se produzcan los enlaces dobles o enlaces triples correspondiendo, y en los productos les tenemos que agregar agua. Siempre se va a formar agua porque al formar estos dobles enlaces se van a ir perdiendo también átomos de hidrógeno. ¿Quedó claro? Porque ese no queda en la molécula. Buena pregunta, y es porque no tiene con nadie más con quien reaccionar. En este momento está como catalizador, como favorecedor de la molécula. Por eso no reacciona con nada. Porque está como catalizador, no está como incidente en la molécula. ¿Sí? Ya, de nada. Entonces, este es un tipo de deshidratación de alcoholes. Ahora, ¿qué pasa? Que hay otro caso en el que nos van a modificar las condiciones termodinámicas y el ácido. Entonces, en vez de tener que formar un alqueno, se va a tener que formar un éter. ¿Y cómo lo vamos a dar cuenta? Porque nos van a entregar temperatura. Si nos entregan temperatura, significa que estas condiciones cambiaron. Entonces, en vez de pasar a un éter, perdón, a un alqueno, vamos a pasar a un éter, como ustedes pueden ver acá. ¿Cierto? Que esta era nuestra molécula original, ¿cierto? Y lo que hizo fue que este se mantuvo, ¿cierto? Esto se mantuvo, acá salió el OH para afuera, ese O se quedó ahí. ¿Era por qué se quedó ahí? Porque aquí sí entró a actuar este. Aquí entró a actuar. Y después quedó lo que sobraba, que era este otro CH2 y este otro CH3 y el agua. Palabra más sencilla, lo que yo tengo que hacer es llegar a formar el éter más agua, independiente de si el ácido actúa o no. Eso es lo que tienen que entender acá. Que como me dieron temperatura, no se pudo formar alqueno, entonces se tuvo que formar un éter. Entonces todos estos que eran dos moléculas se tuvieron que separar en una molécula cada una. Ahí más simple, ¿sí? Profe, Ujú. si arriba le hubieran colocado una temperatura menor, ¿hubiera dado también un éter? Una temperatura menor, un éter, probablemente. ¿Sí? O sea, Sí. si dan temperatura, aunque sea, no sé, 10 grados, puede dar un éter. Sí, porque por lo general todas estas trabajan a temperatura ambiente. Ya, ok. Gracias, Entonces, profe. de nada. Entonces, si las aumentan la temperatura o se las disminuyen considerablemente, les tienen que irse primero al éter y el agua. ¿Quedó claro esto? Que nos queda súper poquito. ¿O quieren que repita algo o no? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya. Entonces sigamos. Que tenemos el reordenamiento, que es muy fácil.
es muy fácil de entenderlo y el mismo ejemplo, la misma imagen lo va a explicar. Y estos son enlaces que en el reactivo se reorganizan de una forma distinta. Y al reorganizarse de esta forma distinta, dan lugar a un compuesto diferente al inicial, ¿sí? Y estas reacciones son muy frecuentes dentro de las estructuras isométricas. Las figuras isométricas, si no se acuerdan, es que es la misma estructura, pero en distintos órdenes, ¿cierto? Entonces, esto es un poco lo mismo. Entonces, si nos vamos al ejemplo de acá, damos cuenta este que es CH2 o PO3H2 está al principio en el lado izquierdo, pero en el lado derecho está abajo. Este que era CO con doble enlace está al principio. ¿Y esa H de dónde viene? De este, que le cedió un hidrógeno. Porque al reordenarse, probablemente el carbono, como tiene mayor electroafinidad, dijo que el mismo hidrógeno dijo, vente para acá, y se lo robó. Entonces, ese que estaba segundo pasó primero, y este que estaba último, que aquí, obviamente por perder un electrón, quedó como CHOH, que está, y aquí era CH2OH, que estaba al principio, que estaba al final, quedó en segundo lugar. Entonces, el reordenamiento es que la estructura inicial se vuelve a ordenar, pero de una manera distinta, y esa manera distinta me da otro compuesto, ¿sí? Incluso puede que hasta que se mantenga igual, pero que solamente tenga un cambio. Por ejemplo, que se hubiera mantenido este que está a la derecha abajo al principio y se hubieran intercambiado estas dos. Eso también es reordenamiento y me da otro compuesto, ¿sí? No importa que se intercambien todas, pero mientras haya un leve intercambio es un reordenamiento. ¿Quedó claro? Lo puedo volver a explicar. ¿Entendieron este? Voy a pasar a lo último. A lo último. ¿Sí? ¿No? Ya, voy a continuar. Y estamos aquí en lo último, que es óxido reducción, que es oxidación y reducción. Probablemente lo hayan escuchado también como las reacciones redox, ¿sí? Donde primero hay una oxidación y hay una reducción. Pero aquí nos vamos a enfocar solamente en la oxidación porque es más fácil de comprenderla y no nos vamos a confundir tanto. Entonces, la oxidación es el fenómeno mediante el cual las moléculas van a aumentar el número de enlaces que tienen con el oxígeno, pero van a ir perdiendo átomos de hidrógeno, ¿sí? Por ejemplo, si en la molécula teníamos dos oxígenos y teníamos 6 enlaces, incluyendo los hidrógenos, vamos a formar entonces ahora dobles enlaces con los oxígenos, entonces se aumenta la cantidad de enlaces con el oxígeno, pero vamos a perder cantidad de hidrógenos porque al formar estos dobles enlaces se van a perder enlaces con los otros elementos de la molécula. Y lo más clásico de la oxidación, y que es lo que vamos a trabajar porque es lo que más preguntan, es la oxidación de alcoholes. Y vamos a hacer la distinción entre alcohol primario, alcohol secundario y alcohol terciario, ¿sí? Esto es lo último antes de irnos y después me pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Entonces, en el alcohol primario tenemos que hay dos hidrógenos, ¿sí? Entonces, esta oxidación lo más probable es que ocurra en dos pasos, donde primero vamos a tener un aldehído y después un ácido carboxílico. Entonces, como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Tenemos el alcohol primario con estos dos hidrógenos y
el carbono aumentó los enlaces que tenías con el oxígeno acá arriba. Entonces, este hidrógeno se perdió este otro y este se mantuvo. Y eso me formó un aldehído. Y ahora, justamente como estamos aumentando la cantidad de oxígeno en el enlace, esta atracción dice que va a agregar un oxígeno y forma el ácido carboxílico. ¿Sí? A veces simplemente termina en el aldehído y ya. Porque la reacción dice que no quiere seguir haciendo el ácido carboxílico y la deja en el aldehído, pero siempre que puede va a formar el ácido carboxílico. ¿Sí? ¿Dudas con eso antes de pasar al alcohol secundario? ¿No? Ya. Entonces, en el alcohol secundario tenemos que solamente puede ocurrir una reacción. ¿Por qué? Porque tenemos solamente un hidrógeno disponible. Esto tiene todo de la mano de la cantidad de hidrógenos disponibles en la molécula con el alcohol. Entonces, como en el secundario solamente hay un hidrógeno, vamos a tener una oxidación. Y esa oxidación siempre va a ser una cetona. ¿Por qué? Porque se va a aumentar, ¿cierto?, la cantidad de enlaces con el oxígeno. Entonces va a pasar de ser enlace simple a enlace doble y el carbono va a perder este hidrógeno y a su vez el que acompañaba al oxígeno en el alcohol. Entonces eso va a dar la formación de una cetona. Y esto que dice acá, dice que no hay oxidación ulterior, significa que esta es la máxima oxidación del alcohol secundario, de esta molécula. No hay nada más que hacer con esta molécula. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro eso? Antes de pasar a la última, que es por mencionarlo nomás. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Ya. Y lo último, ahora, para poder terminar la clase, vamos a mencionar el alcohol terciario. Que el alcohol terciario es aquel en el que nunca va a haber una oxidación porque no tenemos ningún hidrógeno libre. Considérense hidrógeno libre los que están al lado del carbono, no el que está al lado del oxígeno, porque si no deja de ser alcohol. Solamente los que están enlazados al carbono. Y como no hay ninguno, como ustedes pueden ver acá, no se puede oxidar. Entonces, como no se puede oxidar, se pone que no hay oxidación ulterior, porque esto es lo máximo de oxidado que puede estar esta molécula. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a pasar unos minutos, pero no creo que sea tan malo. Y les voy a mencionar esto. En todas las etapas formadas en la oxidación, puede ocurrir el proceso inverso para así obtener la molécula anterior. En ejemplo, la acetona puede convertirse en alcohol secundario. Entonces, alcohol secundario y alcohol primario pueden volver a formarse, porque el ácido carboxílico podría volverse aldehído y el aldehído podría ser alcohol primario y lo mismo con la acetona que podría volver a ser alcohol secundario. ¿Ya? Entonces, ahora, simplemente para saber que también, claro, las oxidaciones son las únicas reversibles, el resto no son reversibles, ¿ya? ¿Cuál creen que ustedes sea esta alternativa? Para terminarla. Piensen qué tipo de reacción tenemos acá. ¿Será sustitución? ¿Será eliminación? ¿Será adición? Las reversibles son las de oxidación, las únicas reversibles, sea con alcohol primario o con el alcohol secundario. Sustitución, efectivamente. Electrofílica. La A, sí, pues. Sí, pues.
La A, sustitución nucleofílica. ¿Por qué? Porque hubo simplemente un cambio de roles entre el alcohol con el cloro y fue de un paso, pues eso es sustitución nucleofílica. ¿Y cómo vas a ver? Porque el alcohol viene con carga. Recuerden que el electrófilo rara vez viene con carga. Profe, Pero, ¿así? le entendí bien el tema de sustitución, pero el de condensación que me llamó la atención. ¿Me lo Eh, podría describir, por fin? Condensación es simplemente que no es un proceso que yo se los mencioné porque no se lo van a preguntar, pero es un proceso en donde la cadena sufre modificaciones, entonces en vez de, por ejemplo, tener 6 carbonos, tiene 4. O sea, se condensa la molécula y por ende se condensa la reacción química. Eso quiere Pero decir. no sería eliminación. Exacto, esa era. Puede que no necesariamente, porque en eliminación se mantiene la cantidad de carbono, en condensación no necesariamente. Ah, ya. ¿Ya? Pero esa era pillería, porque condensación yo nunca se las dije. Es Y la cierto. adición también, porque en adición, recuerden, nunca eso no son los tipos de adición que están. Ojo ahí. Pero bien, la sacaron, la A, muy bien. Ya, esta. Sí, vaya nomás, ven acá. Gracias por estar. Entonces, ¿ustedes cuál creen que sea? La hidrogenación de aceites en la obtención de margarina corresponde a una reacción de. ¿Cuál creen ustedes que sea? Muy bien. Adición, pues, porque de nada. Claro, es adición porque la hidrogenación es una de las 3 adiciones que existen. Y ahora la última pregunta. Aquí, ¿cuál creen ustedes que sea? Y les voy a explicar por qué. ¿En el 2, en el 4, en el 5 o en el 6? Ya. Ya, la A o la dicen todos. Ya, yo les voy a decir por qué es esta respuesta. Era la A. Le están preguntando cuál es la menor probabilidad. Y la menor probabilidad, en este caso, es en la 2, porque si ven a sus extremos, tiene al metil como sustituyente y tiene al cloro. Entonces, es más difícil que tengamos una sustitución en este carbono que los otros, porque si lo ponemos acá generamos mayor inestabilidad. Por ahí va la cosa también, claro, es por las posiciones. Yo no se las nombré porque en este momento no les tiene sentido nombrárselas porque no les afecta mucho, pero tiene que ver con la posición meta, orto y para. Estas sustituciones hay hay unas posiciones dentro del benceno donde pueden ir. Entonces, la menor probabilidad, esto sería meta. Este es meta, este es para, y este es orto. Entonces va menor en meta. Pero como eso no les va a ayudar tanto en esto, ustedes tienen que pensar que en este tipo de ejercicios tienen que ver dónde va a generar mayor inestabilidad que yo le agregue la sustitución. En este caso era el 2 al estar rodeado del metil y del cloro. La diferencia es si está en el 4, en el 5 o en el 6, porque como no hay sustituyentes en eso, no afecta tanto la estabilidad
si lo agregamos en el 2. Pero muy bien. Esos chicos sería la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda antes de terminar? Nos pasamos un poquito, pero no tanto. ¿Tienen más Hoy, dudas o no? sí, pero mientras hacen las dudas, voy a tirar la encuesta docente por si acaso, para las personas que están. Ya. ¿Ya? Sí, no hay problema. Eso, ya. Continúa nomás, perdona. Sí, ¿no? ¿Ya quién tiene pruebas? ¿Profe? ¿Qué pregunta? Sí. Mi ¿Sí? única pregunta es, ¿cuándo vamos a hacer ejercicios? Porque Ah. no salen en la guía como los ejercicios. Yo no puedo responder. Sí, es que estas clases son tan largas. Que no sé Sí, qué la verdad es hacer, que sí. pero yo tengo que subir ejercicio, pero eso, pero aparte la siguiente clase es de ejercitación pura de química orgánica. Entonces ahí también van a tener caleta de ejercicios para hacer de todo, tanto de la química orgánica 1, 2 y 3. Eso. Ah, ya, vale. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Parece que no. No, parece que no. Parece que no. Bueno, entonces así voy a cortar la grabación. Sí.